Saludos a todos, queridos amigos. Hoy vamos a empezar una nueva serie de vídeos, esta vez recopilaciones o tops de 5 cosas curiosas y que merecen la pena conocer. Si conocéis alguna otra, dejadnos un comentario para añadirlo en un futuro vídeo. Esperamos que si no conocíais ninguno de estos datos nos dejéis un like y no dudéis en comentar vuestras opiniones. Y sin más dilación, empecemos. Todos conocemos los nombres de los seguidores de Jesús, pero ¿nunca os habéis cuestionado el por qué personas judías del siglo I tenían nombres como Juan, Pedro, Pablo, Marta o María? La respuesta es sencilla, simplemente no se llamaban así. Y es que estos nombres que conocemos hoy en día son traducciones del griego, lengua en la que están escritos los evangelios, y que a su vez son traducciones del arameo del griego, ya que no era raro que algunos judíos tuvieran nombres griegos debido a la dominación helenística de la región en el siglo IV a.C. Pero entonces, ¿cuáles son sus nombres? El apóstol Juan se llamaba Johanán, y su traducción al griego sería Johannes, que por evolución del lenguaje sería conocido en nuestros días como Juan. Del mismo modo ocurriría con los demás. En el caso de Pedro, no se llamaba así. Este fue el nombre que le dio Jesús, que vendría a ser Kefas en arameo y significaría piedra. Su nombre de nacimiento sería Simón, por eso se le conoce como Simón Pedro. Pedro es la evolución de Kefas a la lengua grecoparlante como Petros y de ahí a conocerse como Pedro. Si hablamos de Pablo, tampoco sería su nombre. Este se llamaba Saulos en griego, que es la forma griega del hebreo Saúl. Este seguidor de Jesús, después de transformarse al judeocristianismo, pasaría a llamarse Paulos. Con Mateo ocurre lo mismo. Su nombre en arameo es Matinyahu, que evoluciona a Mazaios en griego y por evolución a Mateo. Andrés sería Anes. Ambos Santiagos vendrían del arameo Yaakov. Felipe de Filipos en griego. Bartolomé sería Bartolmai en arameo, aunque su nombre real sería Natanael, ya que Bartolomé vendría a significar hijo de Ptolomeo. Tomás sería Tauma. Ambos Judas serían Yehudá y Simón sería Simón. Lucas sería el único que no tiene un nombre arameo hebreo, sino grecolatino. Lucas sería diminutivo de Lucius. Y respecto a las seguidoras de Jesús como Marta, esta sería una transliteración del hebreo, Marta, mientras que María en arameo sería Miriam y que en griego pasaría a ser llamada Mariam. En la antigüedad no se tienen explicaciones científicas para muchos de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza. Por ello, se recurrió durante mucho tiempo a explicaciones mágicas, místicas o religiosas. Tenemos un ejemplo de esto en el fenómeno atmosférico conocido como el fuego de San Telmo, observado como un resplandor o fosforescencia en los mástiles de los barcos por los marineros, los cuales pensaban que su patrón, San Telmo, era el causante, de ahí que le pusieran ese nombre. El fuego de San Telmo es un electrometeoro, es decir, una manifestación visible de la electricidad que hay en la atmósfera. En la antigua Grecia, la aparición del fuego de San Telmo se consideraban estrellas. Si se presentaba una sola estrella, se le llamaba Helena, nombre que significa luz que brilla en la oscuridad, pero si aparecían dos, se les llamaban Pollux y Castor, haciendo referencia a los nombres de dos héroes que eran mellizos. El nombre del fuego de San Telmo tiene un origen un tanto confuso, ya que por una parte San Elmo o San Telmo es para los italianos Erasmo de Fornia, mientras que para los españoles San Telmo es Pedro González Telmo, y en ambos casos son patrones de los marineros en todo el Mediterráneo. Los marineros daban por seguro que si aparecía este fenómeno, nada tenían que temer, pues su patrón les protegería de las tormentas eléctricas y de cualquier desafío. En el límite entre Ciudad Real y Albacete se encuentra el yacimiento de Ruidera Los Villares, ubicado en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Este es un yacimiento muy prometedor, ya que se han encontrado huesos humanos que podrían tener una antigüedad solo comparable con el yacimiento de Atapuerca. Y es que a raíz de la primera intervención realizada en el mes de agosto de 2023, con el proyecto bautizado como Primeros Pobladores del Alto Guadiana, se han recuperado más de 10 restos óseos y dentales que han podido ser identificados como humanos, unos materiales que debido a su relevancia se están sometiendo
haciendo análisis más exhaustivos para adscribirlos a una época y especie concreta, aunque un análisis preliminar de estos restos humanos ha permitido argumentar que no se trata de humanos modernos, sino de una especie más arcaica. Además, también se han localizado más de 900 restos óseos de fauna y restos de industria lítica antigua realizada en cuarcita, que proporciona una visión de la potencia de este yacimiento no solo en número, sino en diversidad de especies que poblaron la zona de Ruidera y de la meseta sur peninsular a finales del Pleistoceno medio y su relación con otros yacimientos ibéricos. Y es que según los responsables, estaríamos ante un punto de inflexión en el patrimonio de Castilla-La Mancha y de la península ibérica, tanto por la cantidad excepcional de fósiles recuperados, como por la ubicación del sitio respecto a otros yacimientos. Las cronologías que se tenían de este yacimiento databan de entre los 300.000 y los 400.000 años, época en la que los preneandertales de Atapuerca habitaban en la meseta norte peninsular. Estaríamos entonces ante un yacimiento único y excepcional de homínidos arcaicos que solo tendría comparación con yacimientos tan importantes como Atapuerca en la península ibérica, e incluso con otros yacimientos de Europa. Y siguiendo con descubrimientos de la historia, vamos a hablar de un OPAR o artefactos fuera de lugar. Pero, ¿por qué decimos esto? Bueno, según la visión generalmente aceptada de la historia, el hombre moderno apareció hace unos 200.000 años y sus antiguos antepasados hace unos 6 millones de años. Pero entonces, ¿cómo es posible que esta herramienta, parecida a la broca de un taladro, que era comparable en calidad a las herramientas del siglo XIX, se encontrara en una veta de carbón que se formó hace cientos de millones de años? Este descubrimiento conmocionó a los científicos. ¿Cómo es posible que ya existiera una civilización humana avanzada hace cientos de millones de años? John Buchanan, que presentó este hallazgo en una reunión de la Sociedad de Anticuarios de Escocia en 1852, compartió sus pensamientos y dudas. Señaló que el carbón se formó mucho antes de la aparición del hombre en la Tierra, pero ¿cómo explicar entonces la presencia de una herramienta humana dentro de una veta de carbón cubierta por una enorme masa de depósitos diluviales y guijarros? En resumen, Buchanan dijo que el instrumento de hierro se encontró dentro de una veta de carbón de unos 22 centímetros de espesor, que a su vez estaba enterrada en un lecho de diluvio arcilla mezclada con cantos rodados de unos 2,13 metros de espesor. Algunos creían que la herramienta encontrada era parte de un taladro roto utilizado durante una prospección de carbón anterior. Sin embargo, el detallado informe de Buchanan no indica que el carbón que rodeaba la herramienta estuviera partido. De la descripción se deduce que cuando se descubrió estaba completamente encerrada en una cáscara de carbón. Una hipótesis sugiere que estos artefactos pueden haber sido dejados por antiguas civilizaciones que existieron mucho antes de las civilizaciones que conocemos. Otra hipótesis sugiere que estos artefactos podrían ser el resultado de distorsiones temporales o del traslado de objetos en el tiempo, ya que existen varias teorías sobre la posibilidad de viajes en el tiempo y el espacio. Piensan algunos que podrían estar asociados a este tipo de fenómenos. A pesar de que existen muchas hipótesis y teorías, aún no hay una respuesta definitiva a la pregunta sobre el origen de estos misteriosos artefactos. Siguen siendo testimonios desconocidos de tal vez antiguos avances tecnológicos que sin duda despiertan la perplejidad y el interés de científicos e investigadores. Para terminar, hablaremos de una curiosidad que seguro que muchos sabéis ya, pero no por ello es menos curioso, y es que en un rincón tranquilo de un asilo de ancianos en Estados Unidos, la vida de los residentes cambió de manera inesperada en 2007 con la llegada de un pequeño felino de pelaje gris llamado Oscar. Desde su llegada al asilo Street House, Oscar desarrolló un comportamiento inusual que lo hizo sobresalir entre los demás gatos. Mientras que la mayoría de los gatos se mantenían a cierta distancia de los residentes, Oscar tenía una habilidad singular. En lugar de acurrucarse con cualquiera, ocasionalmente elegía a un residente específico para compartir sus últimos momentos. Lo sorprendente era que en la mayoría de los casos, estos residentes fallecían en cuestión de horas después de la compañía de Oscar. El patrón se repitió en al menos 20 ocasiones y el personal del asilo no pudo evitar notar la coincidencia. En un principio, muchos consideraron que era una simple casualidad,
Pero con el tiempo, las apariciones de Oscar al lado de un residente tomaron un tinte misterioso. Se convirtió en una especie de ángel de la muerte. Los investigadores comenzaron a especular sobre las posibles razones detrás de esta conducta extraordinaria. Algunos sugirieron que Oscar podía detectar señales químicas liberadas por las células moribundas en los pacientes, lo que lo llevaba a su lado. Otros creían que podía percibir cambios sutiles en la temperatura corporal o el comportamiento de los residentes. Lo que hacía que la historia de Oscar fuera aún más enigmática era su capacidad para tomar decisiones aparentemente sorprendentes. En ocasiones se negaba a estar al lado de un residente que parecía estar cerca de la muerte, eligiendo en su lugar a alguien que aparentaba estar más saludable, solo para que esta última persona falleciera primero. Este comportamiento desconcertante dejó a todos preguntándose sobre la verdadera naturaleza de la habilidad de Oscar. A lo largo de los años, la historia de Oscar se volvió conocida a nivel nacional e incluso internacional. Los trabajadores del asilo, cuando veían a Oscar al lado de un residente, llamaban a sus seres queridos para darles aviso. Oscar se convirtió en un símbolo de consuelo en los momentos finales, y su presencia era apreciada tanto por los residentes como por sus familias. Tristemente, en el año 2022, Oscar falleció después de haber predicho con precisión más de 100 muertes a lo largo de su vida. A pesar de la atención que recibió y las especulaciones, no se encontró una explicación concluyente para su comportamiento único. Aún así, su legado seguirá vivo en la memoria de aquellos a quienes acompañó en sus últimos momentos. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más. Recordad que si queréis ayudarnos, podéis darnos un like y compartir el vídeo para que llegue a más gente. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.